Hola Luis, bienvenido. Soy Audio. Hola amigos, los saluda Luis Hernández. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a esta nueva edición de Soy Audio. En este episodio vamos a hablar de la ceguera y la educación. Pero antes les pediría que le den un like a este episodio. Denle un like y compártanlo. A quienes se han suscrito a mi canal de YouTube les agradezco mucho y a quienes no lo han hecho los invito a que también lo hagan. Suscríbanse, marquen la campanita y así se enterarán cada vez que aparece un episodio como este. Soy Audio. Les decía que vamos a hablar de educación y ceguera. Ceguera y educación. Y en esta oportunidad me acompaña la profesora argentina Gladys Correa. Ella es especialista en la enseñanza del sistema Braille, ha trabajado con adultos y actualmente es la presidente de ISEBI Latinoamérica. Gladys, muy bienvenida, gracias por tu tiempo y por estar con nosotros. No, gracias a vos, Luis, por la invitación. Gladys, ¿cómo empezó tu trabajo con todo lo que tiene que ver con el sistema Braille y la educación en sí, ¿no? Yo amo leer Braille desde chica, aprendí a los 8 años y me encanta, leía muchísimos libros, me encantaba el sistema Braille, digamos, como lectura recreativa. Y bueno, después de grande se dio una tecnicatura aquí en Argentina que junto con la formación docente que se daba para los técnicos me habilitaba para ser docente de Braille. Trabajé como docente de Braille 7 años en la escuela de aquí de Mar del Plata, yo vivo en Mar del Plata, en Argentina, y paralelamente con una amiga impulsamos la creación de un centro de rehabilitación para personas adultas con discapacidad visual y bueno, empecé enseñando Braille y bueno, siempre estuve vinculada, me gustó mucho investigar sobre las técnicas de lectura, crear una metodología para los adultos, porque me pasaba que yo les decía los números de los puntos y ellos en vez de decir, por ejemplo, el abecedario A, B, C, decían 1, 1, 2, 1, 5. Entonces yo empecé a tratar de retirar los números y de otra forma para trabajar no con los números, sino con las formas de las letras. ¿Por qué crees que se daba eso en los adultos? En tu opinión, ¿a qué se debe? Porque era la forma que ellos encontraban de memorizar y yo insistía en que lo que tenían que recordar era la forma de la letra, no en los números de los puntos. ¿Eran alumnos que habían perdido la vista? Claro, eran personas adultas que habían adquirido la discapacidad en la edad adulta. Entonces ellos para fijarlos repetían los números y yo insistía en que lo que tenían que automatizar era la forma, como cuando escribían en tinta. Yo les decía, cuando vos en tinta haces una L, no decís un rulito hacia arriba que después baja, no, automatizás la forma con la que haces la L. Entonces yo les decía, en Braille no es 1, 2, 3 o 123, es la L, la forma de la L. Hasta que bueno, fui probando hasta que ya después nunca más dije números, decía posiciones, bueno, me inventé mi propio sistema, digamos, para que los adultos trabajen con la forma, porque también eso les facilitaba la lectura. Una curiosidad tengo, a los adultos tal vez les sea difícil incorporar en su mente lo que es la estenografía, léase la taquigrafía versión Braille, ¿no? Sí. Yo no la enseñaba a los jóvenes que estaban estudiando tal vez, porque lo que pasaba es que los adultos tenían revistas y todo el material que llegaba para leer no tenía estenografía, entonces era aprender algo que no iban a utilizar. Entonces a los jóvenes sí, porque por ahí para tomar notas de algún apunte,
en el estudio, y a los niños, digamos, también se les enseña estenografía, pero a los adultos específicamente no, porque era algo que no iban a utilizar porque no lo leían en ningún lado. Hay gente que cree que el braille y la tecnología son antagónicos, son opuestos, y incluso algunos pueden pensar que la tecnología ha desplazado hasta decretar la caducidad del braille. Ojo, yo no pienso así. Pero, ¿qué les dirías tú a los tecnofílicos, digamos así? Este es un pensamiento, yo creo, de los docentes que ven, a los que les resulta más amigable trabajar con la computadora que con el braille, que es algo que les resulta ajeno. Entonces pensaron, apareció la computadora, bueno, ya no necesitamos el braille, es más fácil para todos. En realidad es más fácil para ellos, no para los niños. Y lo que tratamos de explicar es que el proceso intelectual que se produce cuando uno escribe una letra y cuando uno la lee y decodifica ese signo y lo transforma en letra, es un proceso intelectual que se da en el cerebro, digamos, que no se produce cuando uno aprieta una tecla y escucha. No es el mismo proceso. Entonces, este proceso de escribir la letra, de hacer la forma de la letra, de reconocer la forma de la letra con el tacto y convertirla en sonido para leerla, es el proceso intelectual que permite llegar después a la abstracción, al pensamiento lógico. Entonces, si los niños aprenden a escribir con la computadora, nunca van a llegar a tener un pensamiento lógico, y eso es grave. Por eso los niños que ven están rodeados de tecnología, pero ¿cómo se alfabetizan? Con lápiz y papel. Entonces tenemos que intentar que los niños con discapacidad visual se alfabeticen con el sistema Braille, que es el único sistema que permite este proceso intelectual. Después, a partir de los 9 o 10 años, que se incluya la computadora y que se empiece, porque también es real que en estudios secundarios o superiores es más rápida la computadora, pero nunca hay que dejar el braille, porque con el braille se puede hacer matemática, música, toda la parte científica, que con la computadora es muy difícil. Entonces nunca hay que dejar el braille, pero es fundamental alfabetizar usando el sistema braille. Otra cosa que se puede pensar es que oír una computadora es leer. Yo no creo que sea así. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ahora hay toda una tendencia que dice que uno tiene muchas formas de leer. Una puede ser escuchando, y yo creo que puede ser esto para una lectura recreativa o para estudiar, pero no en la etapa de alfabetización. La lectura que se hace para esto de recuperar un signo, de transformarlo en letra, de esa letra darle un sonido, este proceso es el que no tenemos que abandonar. Que después yo tengo mi celular lleno de novelas y leo todas las noches antes de dormir, me pongo y escucho y leo. O sea, no leo en braille, leo escuchando. Es leer también. Yo creo que es leer también. ¿No será que se está relativizando el término leer? No, yo creo que no, porque uno hace todo el proceso de lectura, digamos, comprensión de texto, memorizar, relacionar, reflexionar. Lo que pasa que es leer de otra manera, es acceder a la información de otra manera. Soy Audio. Hablemos un poco de ISEBI. Cuéntanos, ¿qué cosa es? Una institución, tengo entendido, pero sí. Ilustra a mis oyentes, por favor. ¿Qué es la ISEBI? ISEBI Latinoamérica es la institución regional del Consejo Internacional para la Educación de las Personas con Discapacidad Visual, que es una organización mundial que dividió el mundo en regiones, digamos, y nosotros somos ISEBI Latinoamérica. Trabajamos en los 17 países de los 19 de América Latina. Estamos tratando de lograr las 2 delegaciones que nos quedan. Se forman grupos nacionales. Toda América Latina está dividida en subregiones,
Entonces tenemos la subregión de Cono Sur, la subregión andina, la subregión de Centroamérica y Caribe, y después México es otra subregión y Brasil es otra subregión por el tamaño de los países, y se hacen acciones fundamentalmente. ICEBI Latinoamérica nuclea profesionales que trabajan en discapacidad visual, a todos los profesionales, no solo docentes. Inicialmente se trabajaba en educación. Después se fueron incorporando porque no solo los educadores trabajan con las personas con discapacidad visual. Entonces nosotros nucleamos a todos los profesionales de todas las disciplinas que trabajen con discapacidad visual. Y el objetivo de ICEBI Latinoamérica es formar a estos profesionales con la convicción de que si tenemos profesionales bien formados, los servicios van a tener mejores tratamientos, mejores abordajes, y entonces vamos a lograr una educación realmente de calidad y servicios de rehabilitación para adultos que realmente sean de calidad, ¿no? ¿Qué carencias crees tú que tiene hoy la educación para las personas ciegas en Hispanoamérica? En América Latina está sucediendo algo que es muy preocupante, y es que en muchos países ya no hay formación especializada en discapacidad visual. Entonces esto hace que, por ejemplo, en las escuelas estén enseñando braille profesionales que no son docentes y que enseñan braille porque alguna vez lo aprendieron, pero sin conocer la didáctica de cómo enseñar el braille. Eso atenta contra la educación de las personas ciegas. Totalmente, ¿sí o no? porque saben braille pero no saben la didáctica, entonces enseñan de cualquier manera, no conocen las técnicas de lectura, entonces los niños nunca llegan a tener una lectura veloz que les permita tener mejor comprensión de texto, y bueno, y muchísimas otras cuestiones, ¿no? En cuanto a la orientación y movilidad, a la estimulación visual. Entonces hay que trabajar mucho en formar a esos profesionales. Nosotros el año que viene vamos a hacer un diplomado para certificar a estas personas que están enseñando braille, para enseñarles justamente la didáctica del braille, cómo se le enseña a un niño, cómo se le enseña a un adulto, porque no es lo mismo alfabetizar a un niño que enseñarle braille a un adulto que ya está alfabetizado, que lo único que tiene que hacer es aprender a cambiar de código. Entonces, en el fondo está fallando lo que tanto nos han vendido como la famosa inclusión, que en mi época escolar era la integración, ¿no? De la cual se hizo toda una panacea, yo diría hasta ideológica. Sí. El objetivo final de la inclusión como filosofía sería que todas las escuelas estén preparadas para recibir a niños con cualquier condición de discapacidad. Pero la realidad que está ocurriendo es que los niños están en las escuelas regulares sin ninguna atención o con muy poca atención especializada, con poco material adaptado y con docentes que lo que plantean es que no están preparados, que no saben, y entonces el niño queda ahí a veces sin hacer nada. El niño es el que paga los platos rotos, Sí, lo cual es totalmente injusto. Hay una especie de tiflo injusticia en todo esto. Sí, y no puede ser, pues, pero en fin. Y por eso nosotros trabajamos mucho en formar a los docentes, intentamos llegar a los docentes regulares, con materiales técnicos y con formaciones para que puedan estar más formados. ¿Qué papel juega aquí la familia? Fundamental, ¿no es cierto? Y sí, hay que trabajar desde las escuelas con las familias muchísimo. Porque uno puede tener muchos hijos y va aprendiendo, pero cuando llega un hijo con discapacidad visual, la familia no sabe. Primero tiene que atravesar el duelo de recibir a este niño que se esperaba de otra manera. Es un choque emocional muy grande, mucho temor, mucha inseguridad, mucho desconocimiento, y en este desconocimiento pueden cometer errores como la sobreprotección o como anularlo o como no saber enfrentar la situación y no darle los apoyos que los niños necesitan. Entonces desde la escuela es fundamental trabajar con la familia. Gladys, muchas gracias por tu tiempo y por haber compartido tus experiencias con nosotros.
No sé si quieres decir algo más y en todo caso te doy el micro para que te despidas de mis seguidores. No, simplemente agradecerte esta oportunidad y bueno, invitar a los profesionales que estén escuchando que nos busquen en Facebook ISEBI Latinoamérica y ahí podrán enterarse de todas las actividades que desarrollamos y si quieren pueden incluso hacerse socios y participar de los cursos y todas las formaciones que nosotros ofrecemos. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Al final de nuestro episodio, los invito a que me dejen sus comentarios, sus inquietudes, sus interrogantes, por qué no también sus dudas y las sugerencias que ustedes quisieran hacerme llegar acerca de los temas que les gustaría que en este podcast abordemos. Si quisieran escribirme, pueden hacerlo a la siguiente dirección electrónica: soyaudiopodcast@gmail.com. Mi nombre es Luis Hernández, gracias por su sintonía y los espero en nuestra próxima edición. Soy Audio. La computadora se está apagando. Hasta pronto, Luis.